En el problema 3 nos dicen que tenemos una onda armónica transversal con la siguiente ecuación, ¿vale? Nos dan una ecuación sinuidal y nos dicen, en principio la amplitud, el número de onda y la frecuencia angular y la fase inicial son desconocidas. Nos piden, apartado A, sabiendo que la velocidad transversal máxima tiene módulo Vmax, también nos lo han dado aquí, que la frecuencia de onda es f sub 0, también nos lo han dado, calcula la amplitud de onda en metros. Vale, entonces, relacionando los datos que nos han dado, que son esa velocidad y esa frecuencia, bueno, pues lo primero que vamos a hacer es que esa velocidad transversal la vamos a calcular. ¿Qué es la velocidad transversal? Muy importante. Sabéis que en ondas tenemos dos tipos de velocidades, que está la transversal y que está la velocidad de fase, ¿vale? Entonces, una se realiza con fórmula y la otra se realiza con derivada. Que por cierto, nos la han puesto aquí, en el apartado B, ¿vale? De fase o de propagación, es lo mismo. Entonces, la velocidad transversal es la derivada, muy importante que sepáis diferenciarlas, y esta es la que tiene la fórmula, ¿vale? Entonces, bueno, pues en el apartado A nos están pidiendo esa derivada. ¿La derivada de qué? De la ecuación de la onda, ¿vale? De esa elongación. Por tanto, la velocidad es la derivada de la elongación respecto de t, ¿vale? Y teniendo esta ecuación, sabemos que la derivada de esto es a por el coseno, ¿vale? Solo derivamos respecto de t, ¿vale? Por eso la a continúa estando ahí. La única que tiene t es este seno, ¿vale? Así que es la única que vamos a derivar. Y cuidado porque es el seno del ángulo por la derivada del ángulo. Entonces la derivada del seno es coseno del mismo ángulo por la derivada de este ángulo, pero solo respecto de t, mucho cuidado, ¿vale? O sea, solo en lo que tiene t, que es menos v por t, pues será menos v, ¿vale? Esto es como x, si tenemos menos 2x, pues la derivada es menos 2, ¿vale? Vale, entonces, esto lo podemos reducir, dejarlo bonito. Sabemos que esta velocidad es igual a menos a por v, ¿vale? Paso esto multiplicándolo de fuera. Nunca podemos multiplicar esto, ¿vale? Porque esto es el ángulo. Esto es un ángulo y esto no, ¿vale? Así que solo por la a. Menos a por v por el coseno de kx menos vt más desfase, ¿vale? O sea, nos ha quedado esta ecuación. Entonces, la velocidad será máxima cuando el coseno del ángulo sea 1. Eso es una teoría, tenemos que saberlo, ¿vale? O sea que todo esto, el coseno del ángulo igual a 1, se da con la velocidad máxima, ¿vale? Y nos están pidiendo esa, la máxima. Por tanto, la velocidad máxima, si el coseno de un ángulo nos da 1, pues 1 por lo que sea, nos quedamos igual. ¿Vale? Así que esta es la fórmula. Nos han dado cuál es el valor de esa velocidad. Es 2,5. Por tanto, 2,5 es igual a menos a por v. Queremos calcular a. La despejamos. La podemos poner en valor absoluto también, ¿eh? O sea, le podemos quitar ese más y ya está. La despejamos y nos da 2,5 partido esa velocidad angular. No la tenemos. No tenemos la velocidad angular, pero sí que sabemos su fórmula y sí que la podemos calcular. Sabemos que es 2pi partido t o 2pi por frecuencia y nos la han dado, ¿vale? O sea que será 2,5 partido 2pi por la frecuencia, que es 0,796. Entonces, esta a nos sale 0,5 metros, ¿vale? Unidades metros, siempre la amplitud. En el apartado B nos dicen que sabiendo que la velocidad de propagación es v, calcule el número de onda k, ¿vale? O sea, nos están pidiendo la de la fórmula. Sabemos que hay varias fórmulas para la velocidad, pero una de ellas muy conocida es la velocidad angular partido el número de ondas.
y justo esa es la que queremos calcular, ¿vale? De todas las fórmulas que tenemos para la velocidad, pues vamos a buscar la que tiene la unidad que queremos calcular, ¿vale? Entonces, simplemente despejamos. K será igual a la velocidad angular partido velocidad lineal. Nos la han dado, ¿vale? Es 4. Esto es muy fácil, porque además esta ya la hemos calculado antes también. Será 2pi por 0,796, ¿vale? Recordad que es 2pi por frecuencia partido 4. Vale, si hacéis este cálculo os sale 1,25 metros a la menos 1. Las unidades del número de ondas son metros a la menos 1. Y en el apartado C nos dicen que sabiendo que en el instante 0, t0, x0 tiene una elongación a partido 2, es decir, que en esta ecuación cuando esto es 0 y esto es 0, a partido 2, ¿vale? Va a ser esa su valor, y que su velocidad transversal es positiva, es decir, que la elongación está aumentando, calcule la fase inicial. Vale, aquí hay trampa. Vamos a calcular primero ese desfase, pero hay un poquito de trampa por esto que nos dicen. Ahora os lo explicaré. Entonces, primero, nosotros sabemos que, según lo que nos dice el enunciado, cuando todo es 0, vale a partido 2. ¿Vale? Luego, nosotros tenemos que nuestra ecuación es igual, nos la copiamos tal cual, a por el seno de kx menos vt más el desfase. ¿Vale? Entonces, si relacionamos estas dos, es decir, esto es el valor de i en 0, 0, ¿vale? Así que, bueno, voy a relacionarlas, será igual a partido 2 igual a todo esto. El seno del ángulo, ¿vale? Pero resulta que nos están diciendo que esto tiene que ser 0 y 0. Por tanto, 0 por lo que sea es 0, 0 por lo que sea es 0. Así que si la ordenamos un poquito, esto nos queda a partido 2 igual a por seno del desfase. Nos ha quedado solo ese desfase, ¿vale? Así que nos hemos quitado bastantes cosas del medio. Vale, despejamos de aquí. Esto se multiplica, pasa dividiendo. La voy a continuar aquí, ¿vale? Por falta de espacio. Es decir, a partido 2a, estas a se nos van igual a seno de el desfase y por tanto ese desfase me queda el seno a la menos 1 de 1 medio, ¿vale? Aquí me queda 1 partido 2. Siempre despejamos los ángulos con la inversa de la identidad trigonométrica con la que estemos, ¿vale? Podríais escribir también arcoseno, lo mismo es. Si lo ponéis en la calculadora veréis arcoseno o seno a la menos 1, depende, ¿vale? Y esto, pues si lo ponéis en grados, os va a dar 30 grados. Si lo ponéis en radianes, os va a dar pi sextos, ¿vale? O 1/6 de pi, lo mismo es. Entonces, ahora diríamos, vale, pues esa es la solución. No, hay que comprobarla. ¿Por qué? Porque la calculadora nos da un valor, pero resulta que dentro del círculo goniométrico existen dos posibles valores. La inversa o el ángulo no es único, tenemos siempre dos resultados del cálculo de esos ángulos. Vale, entonces, vamos a hacernos ese círculo goniométrico. Vale, os lo dibujo aquí, por ejemplo, que quede bien grande. ¿Vale? Y sabemos pues que lo dividimos en 4 cuadrantes, ¿vale? Más o menos vamos a dividir en esos 4 cuadrantes este círculo, ¿vale? Cuadrante 1, 2 y 3. Entonces, los 30 grados, bueno, pues aproximadamente vendrán por aquí, ¿vale? Estos son 30 grados o pi sextos, lo mismo es, ¿vale? Pero este no es el único resultado, tenemos que calcular también el complementario, es decir, el que tenemos justo aquí, que será todo esto, que estos son 150 grados. Vale,
¿Cómo sé yo que estos son 150 grados? Para los que no os acordáis de calcular todo esto, tenemos que calcular 90 más 60, ¿vale? O sea, un cuadrante son 90 grados. Aquí estos son 90 grados. Entonces, este trocito son 60, que es igual a este, es simétrico, ¿vale? Estos dos lados, este lado y todo este lado son simétricos, ¿vale? Entonces, bueno, pues aquí esto es 60, si se lo restamos 30 a 90 son 60 y por tanto aquí también, estos son 60. ¿Vale? Así que todo desde aquí, desde el 0, 90 más 60 son 150. Así que nuestras dos posibles resultados del ángulo, bueno, estoy poniendo alfa, pero realmente nos lo han dado como phi, ¿vale? El desfase es phi. Así que lo voy a escribir así que lo entendamos bien. Podría ser o 30 grados o podría ser de 150. ¿Vale? Podría ser una de las dos. Ahora vamos a ver cuál. ¿Cuál de las dos opciones es válida? ¿Son las dos válidas? ¿Solo una? ¿Cuál es válida? Vale, entonces, cuidado con lo que nos dicen. Fijaos bien en el enunciado. La velocidad transversal, es decir, la de la derivada, tiene que ser positiva. Esta, ¿vale? Tiene que ser positiva. Entonces, significa, esta velocidad tiene que ser mayor que 0. Y bueno, lo tenía apuntado en el apartado A, que si queréis os lo vuelvo a escribir, que nos ha salido que esa velocidad transversal era menos a velocidad angular por el coseno del ángulo, ¿vale? Del ángulo que era kx menos vt más desfase. Para que esta velocidad sea negativa, significa que este coseno debería darnos negativo, ¿vale? ¿Por qué? Pues por el hecho de que aquí tenemos un menos. Es decir, todo esto debería de ser negativo. Deberíamos de tener aquí un menos y multiplicar menos por menos más, porque todo esto queremos que sea positivo, ¿vale? Entonces, vamos a buscar el ángulo a qué lado ese coseno es negativo. Entonces, tenéis que recordar que el coseno es el lado, el cateto contiguo, el que toca al ángulo, que aquí es positivo, el seno es el opuesto, ¿vale? Sería este. Y en este lado el coseno es pues el mismo, ¿vale? El que está tocando aquí al ángulo. Y en este lado es negativo, ¿vale? Recordemos los lados, si estamos en un eje de coordenadas, todo lo que va hacia la derecha es positivo y todo lo que va hacia la izquierda es negativo. Por tanto, el ángulo correcto no es 30, que era el que nos había dado la calculadora, sino que era el complementario, el de 150, ¿vale? Ese es el resultado correcto. Ahora, sí que es cierto que nos están pidiendo que lo digamos en radianes. Importante que pasemos esos 150 grados a radianes. ¿Cómo? Pues 150 grados, para pasar a radianes solo tenemos que multiplicar por pi partido 180. ¿Vale? Por tanto, 150 grados por pi partido 180 nos sale 5/6 de pi radianes. Muy importante que para poder obtener este resultado la calculadora tiene que estar en modo radianes.